Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Dunu Vulcan. Y estos items me han sido enviados por Duno a cambio de publicar esta reseña. Lo único que me han solicitado es que publicara mi reseña en un plazo máximo de 2 semanas desde la recepción de los items. Por lo tanto, como siempre, haré todo lo posible para ser lo más imparcial y honesto posible. Y en la descripción del vídeo dejaré un enlace a estos items a través de Duno. Mi experiencia con los IEMs de Duno ha sido bastante reducida. De hecho, hasta ahora solo he tenido la oportunidad de probar los Titan S, un conjunto económico de IEMs que la verdad es que me gusta bastante. Los Vulcan son el último lanzamiento de la marca y cuestan alrededor de 350 €, lo que significa que de ninguna manera es un conjunto económico. Pero aún así está bastante lejos de algunos de los precios de muchos de sus modelos de niveles superiores. Duno como marca no es un desconocido en el mundo de los IEMs, tiene muchos modelos que han recibido muchos elogios, junto con unos cables que, en mi opinión, tienen uno de los mejores sistemas modulares de cables del mercado para IEMs, claro. Y como acabo de decir, pues no he probado ninguno de sus IEMs de mayor precio, pero según mi experiencia con los Titan S y todo lo que he leído sobre otros modelos suyos, pues yo he entrado en esta review con las expectativas bastante altas. Sé que ya hay un par de reseñas de los Vulcan, los cuales ni he leído ni he visto tampoco los que se han publicado en YouTube, porque sabía que iba a recibir un conjunto para probarlos. Así que he seguido con mi proceso habitual de tratar de saber lo menos posible sobre estos IEMs. Sí que he visitado su página web para tener una descripción así en general de lo que contienen estos IEMs y del precio, claro. Pero eso es prácticamente el límite de mis conocimientos sobre estos IEMs antes de empezar a probarlos. La presentación de los Vulcan, vamos a quitar esto del medio, es nada menos que excelente. Llegan en una caja con una tapa abatible dentro de esta funda que lleva la marca, el modelo y por detrás pues lleva especificaciones, etcétera. Es una caja bastante grande y dentro de esta caja nos encontramos con los IEMs. Un recorte, no voy a abrir la caja aquí porque es bastante grande, que van conectados a su cable, que por cierto, unos IEMs preciosos, un cable precioso, y al levantar esa primera capa, digamos esa primera tapa, nos encontramos con un plástico que contiene, contiene en total 6 juegos de puntes de 2 tipos, pequeños, medianos y grandes de cada uno. Nos encontramos con una funda bastante grande, bastante bonita también, una funda de transporte o para guardarlos o para lo que queráis. Nos encontramos dentro de esa funda, pues venían otros 3 juegos de puntas. Venía también una herramienta estas de limpieza, venía un paño de microfibra que no lo tengo aquí delante. Venía este conector que es para el avión. Venía los tres conectores para el cable, que le llegamos a eso en un momento. Venía un adaptador de 3.5 a 6.35 y venía este velcro que venía con el cable, que yo lo he quitado, pero es para mantener el cable bien. Como podéis ver, un montón de cosas. La verdad que no sé por qué incluyen esto. Yo soy una persona que vuela bastante y hace muchos años que no necesito utilizar ningún adaptador de estos, pero bueno, si le hace falta, pues ahí está. Y en cuanto al resto, pues son accesorios de muy buena calidad. Bueno, supongo que esto también es de muy buena calidad, pero no tengo manera de probarlo. Todo lo que contiene es de muy buena calidad, como he dicho. Y la verdad es que no creo que se pueda tener ninguna queja sobre lo que va incluido en el paquete. Vamos, en cuanto a accesorios, vamos, que si yo tuviera que asignar una puntuación a estas cosas, que yo no suelo poner puntuaciones a nada, excepto en Hi-Fi, donde es obligatorio, pero si tuviera que puntuar en cuanto a presentación y contenido, esto tendría la puntuación máxima por mi parte.
En cuanto a construcción y estética, la verdad que no importa por dónde empiece, la respuesta va a ser la misma. Excelente. Como tengo que empezar con algo, pues vamos a empezar con el cable. Mira, como he dicho antes, que yo creo que Dunu tiene uno de los mejores sistemas de cables modulares para IEMs de mercado, y es que tienen este conector, que este conector es de 4 pins y viene con estas puntas o estos conectores, por ejemplo, el 4,4, el 2,5, el 3,5, o sea, para cualquier amplificador que necesites utilizar, pues ahí tienes el conector y esto simplemente se mete así y ya tenemos el conector de 4,4 balanceado. ¿Que queremos cambiarlo al 3,5? Pues más de lo mismo. Cogemos, metemos y ya tenemos 3,5. La verdad es que es un sistema muy bueno, que funciona muy bien y de muy buena calidad, tanto los conectores, la conexión que tiene con los conectores, etcétera. El cable en sí es un cable que se ajusta bastante a mis preferencias personales. Es un cable bastante ligero, no es demasiado grueso, es bastante fino, no se enreda y da la impresión de estar muy bien construido. Como he dicho en otras ocasiones, yo no soy fan de los conectores MMCX, pero en este caso los voy a perdonar ya que los conectores son de buena calidad y parece que van a durar mucho tiempo. Y siendo honesto, la verdad que realmente yo no me puedo ver queriendo cambiar este cable y quitárselo a los IEMs para ponerle otro. Realmente este cable me encanta, así que si tengo que cambiar de amplificador, pues lo único que hago es cambiar el conector. En cuanto a los IEMs, pues son preciosos. Puedo decir que estos son probablemente los IEMs más atractivos que tenía en mi poder. Además de la calidad de construcción, que parece excelente, pues lo que es la estética también es igual de buena. Lleva esta carcasa de metal negro y esta placa frontal que es de metal también, y lleva este acabado de acero damasco. La verdad que son lo suficientemente elegantes como para parecer especiales, pero lo suficientemente discretos como para no gritar, mírame, mira lo que llevo en las orejas. Realmente son unos IEMs que en cuanto a estética me parecen geniales. En cuanto a confort, pues yo he descubierto que luchaba un poco con la carcasa izquierda para que se asentara cómodamente en mi oído al principio. Después de probar muchas puntas, tanto las incluidas que van un montón y algunos más que tenía a mano, pues finalmente conseguí un ajuste muy cómodo que también parecía sacar lo mejor del sonido de los IEMs. Una vez más, si yo tuviera que puntuar los Vulcan en esta sección, obtendrían una puntuación tan alta como en la sección de presentación. Me parecen unos IEMs, los IEMs, el cable, todo me parecen geniales. Antes de continuar, tengo que decir que los IEMs los he probado con múltiples fuentes y he probado con muchas puntas, como he dicho. Sin embargo, para mantener la coherencia en mis reseñas, mis impresiones de sonido se basan en el uso de estos IEMs con el Hi-Fi Griffon, sin ecualización habilitada, y con estas puntas tamaño mediano del núcleo rojo, que son unos de los que venía incluido. Como de costumbre, pues he pasado 4 o 5 días usándolos casi exclusivamente antes de escuchar detalladamente o de entrar en comparaciones, y aunque sí que tomé mediciones antes de llegar a mis escuchas detalladas finales, realmente no presté mucha atención a las mediciones hasta que empecé a hacer la review. Sin embargo, como siempre, voy a dejar en pantalla el gráfico de los Duno, aquí lo estáis viendo, que es en comparación con mi objetivo de preferencia personal. Ya sabéis que todas las mediciones que hago de todos los IEMs que reseño, pues podéis encontrarlo en hreviews.squeak.link. Dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis acceder y ahí podéis ver todas las mediciones. Bueno, pues mirando el gráfico es bastante fácil ver que estos IEMs están muy cerca de mis preferencias. Sí que están un poco más elevadas en las regiones graves de lo que yo suelo solicitar, pero lo que es la curva sigue siendo muy similar. Como siempre, las curvas de preferencia son solo una aproximación del gusto personal. A veces hay cosas que están muy lejos de mi objetivo y aún así los disfruto y son agradables.
Y a veces hay cosas que están muy cerca y aún así no me parecen perfectas. Bueno, la verdad es que nada me parece perfecto todavía, pero se aproximan mucho, pero no siempre me gustan. Siguiendo con mi formato de review habitual y empezando con los subgraves, no se escucha ninguna caída. La extensión es buena, la presencia es buena y realmente disfruto de estos rangos bajos. No puedo decir que los subgraves no sean excelentes, ya que están muy cerca de mis preferencias. Sin embargo, cuando reproduzco pistas que realmente hacen que los graves trabajen mucho, o mejor dicho, subgraves trabajen mucho, como la prueba de Chameleon habitual, pues sí que parece que los drivers están casi a su límite. Ahora, no digo que no rinden ni que no mantienen el control. Hacen un gran trabajo al presentar Chameleon, lo cual no es tarea fácil. Como también lo hacen con otras pistas pesadas o subgraves, aunque quizás sean pistas que no son tanta locura como Chameleon, pero otras canciones como podría ser Bury Friend o Royals. Y es que en realidad no encontré ninguna canción bien grabada que los Vulcan no pudieran manejar en los rangos bajos. Las malas grabaciones, pues obviamente son malas, por supuesto. Pero a lo que me refiero con que están casi al límite es que si eres un basshead, un amante de estos graves, super graves, y necesitas más subgraves de los que ofrece el Vulcan, no estoy seguro de que añadir más subgraves mediante ecualización sea una buena idea. Yo probé el refuerzo X-Bass del Griffon con esas pistas que acabo de mencionar y aunque aún eran aceptables, pues sí que se perdía mucha limpieza y mucha coherencia en esos rangos más bajos. Pasando a las regiones de los graves medios, nuevamente estamos muy cerca de lo que a mí me gusta. De hecho, aunque los niveles reales pueden estar ligeramente por encima de lo que yo diría que me gusta, lo que es la curva sigue siendo casi exactamente igual que mi curva preferida, equilibrando el extremo inferior tal como a mí me gusta. Personalmente yo prefiero mucho más un conjunto de IEMs que aumente más la presencia a medida que las notas bajan. Esto es algo que parece mucho más natural en mis oídos y evita a la misma vez esos graves medios excesivos que pueden agregar calidez innecesariamente, aunque esa calidez también es cierto que puede funcionar bien con algunos géneros. Y en cambio, moviendo el enfoque cada vez más hacia el extremo inferior cuando sea necesario, pues lo que se consigue es que, como he dicho, no tienes esa calidez innecesaria en los medios graves, o los graves medios, perdón, y cuando una pista no tiene nada por debajo de, no sé, digamos 60 hercios, pues entonces esos subgraves adicionales no tendrán un impacto negativo, simplemente no reproducirán lo que no está. Pero cuando aparece de repente una pista con una presencia en los 35 hercios, pues los IEMs lo mostrarán y no estará ocultado detrás de un golpe de graves medios, digamos. Yo encuentro que los Vulcan reproducen bajos los graves con autoridad, pero sin calidez adicional. Solo tienen un tono limpio y, como se puede escuchar en las notas graves del bajo de Elephants on Ice Skates, consiguen, digo, una sensación muy natural y ese tono de bajo muy, muy limpio. Otras pistas con bajo sintético como Still Dre o Get Lucky pues suenan igual de limpios también en la sección de los graves medios, tienen una buena velocidad, una buena definición y dan una presentación general muy, muy limpia en estos rangos. A medida que avanzamos hacia los medios, la transición es muy limpia, sin ninguna sensación de hinchazón ni pérdida de control en los medios bajos. Y aunque yo soy fan de las frecuencias bajas del Vulcan, yo siento que los medios son el centro de atención de este juego de IEMs. Las voces se adelantan ligeramente, aunque no en exceso, y es lo justo para arrojar un poco más de luz sobre las voces. Algunas de mis pistas acústicas más vocales, digamos, música acústica con voz, de las que más escucho, pues suenan muy limpias y la voz es sin duda el centro de atención. Como el pico principal de los medios altos está en la marca de los 3000 hercios, por mi parte estoy muy agradecido que no tengan un pico en los 5000 hercios, pues esto les da a los medios un poco más de presencia, pero también mantiene esa dureza bajo control, al menos en su mayor parte.
Digo mayor parte porque hay muchas pistas que ya están grabadas con una presencia extra en esa marca de los 3000 hercios, como podría ser Crazy de Daniel Andrade, y ese pequeño aumento le da a la voz a Daniela un pequeño empujón hacia adelante en la mayoría de los sistemas. Y cuando eso coincide con ese pico extra de los 3000 hercios en cosas como los Vulcan, pues sí que puede parecer un poco brusco. Cuando se habla estrictamente de voces masculinas, como en These Bones, pues encuentro que están muy bien equilibradas y presentadas y sin asperezas inesperadas. Al agregar algunas voces femeninas en una canción a capela, por seguir con el mismo rollo, pues como podría ser Hallelujah, pues sí que noto las voces un poco más gritonas y con un poquito más de brusquedad que antes. Si pasamos a los rangos más altos, hay un poco de sibilancia en esas S de la prueba de Cockcool. No son los peores, ni mucho menos, pero sí que son un poco picantes para mi gusto. Esto se controla fácilmente con un toque de ecualización muy pequeño, o sea, una pequeña bajada de ecualización y se arregla todo. Realmente no son tan exagerados, pero como siempre mis impresiones las comparto basándome en no utilizar ecualización. La extensión de las frecuencias superiores no está nada mal y aparte del exceso de energía en torno a la cuota de los 6000 a 8000 hercios es aceptable. No diría que los agudos son geniales en los Vulcan, yo siento que podrían refinarse bastante más, pero tampoco son terribles y se escuchan sin problema. En cuanto a los detalles, los Vulcan no son un conjunto de IEMs que sorprendan con pequeños detalles que se encuentran en el fondo, que se encuentran detrás. Sin embargo, sí hacen un buen trabajo al presentar detalles en los instrumentos en sí. Por ejemplo, una canción que me gusta mucho para evaluar cosas así es All Your Love Turns to Passion. Más específicamente la intro de esa canción. Durante la introducción hay una guitarra acústica que se centra en el canal izquierdo y tiene muchos detalles que están sucediendo en la reverberación de la sala o de la habitación donde se grabó, especialmente cuando da golpes en la caja de la guitarra. En el caso de los Vulcan, la interpretación de la guitarra en sí está muy bien presentada. Tiene buenos detalles en el punteo de las cuerdas, cómo se toca, etcétera. Sin embargo, ese reverb y ese decay, ese decaimiento en el fondo, están bastante ausentes en comparación con otros conjuntos mucho más detallados. Otra cosa que sí encuentro impresionante de los Vulcan es la sensación de apertura y de espacio que se crea en la escena sonora. Yo soy alguien que considera que el 90% de los IEMs son demasiado mediocres en este sentido y el 10% que queda pues se divide, digamos, 80-20 a favor de conjuntos que son bastante malos y que hay muy pocos que son realmente buenos y están por encima de la media. Los Vulcan están en el grupo de los pocos IEMs que encuentro por encima de la media. Hay una agradable sensación de espacio muy por encima de esa media en la que las imágenes están bien colocadas y me dan una sensación general muy agradable. Debido a esa ligera falta de presencia de detalles de fondo, pues no puedo decir que la imagen tenga una precisión milimétrica, ya que no hay suficiente detalle como para llegar a esa conclusión, pero tengo que decir que la imagen general es muy buena. Las grabaciones binaurales como la luna son algo que se pueden disfrutar en muchos IEMs que no sean exactamente excelentes en cuanto a la escena sonora y colocación de imágenes. Pero con los Vulcan, incluso las grabaciones con una imagen estéreo más simple siguen siendo impresionantes. Strange Fruit tiene una sensación de espacio entre las capas vocales que lo convierte en una experiencia muy agradable, igual que muchas otras canciones similares. También grabaciones en vivo como Hotel California y muchos otros que he escuchado esta semana que no están en mi lista de pruebas habitual, pues dan una sensación muy agradable de estar bien distribuidas y logran recrear esa presencia escénica que muy pocos IEMs realmente logran. No suelo hacer muchas comparaciones en mis reseñas, ya que yo siempre sigo la misma rutina en las reseñas, usando las mismas canciones de prueba para las escuchas detalladas,
Yo creo que eso permite comparar conjuntos simplemente leyendo o viendo mis impresiones de cada conjunto individualmente. Sin embargo, como los Vulcan han llegado bastante fuertes, yo creo que debería dejar al menos algunas breves impresiones sobre un par de mis conjuntos preferidos. Los primeros son estos. Estos son Let's Sure S12 y son un juego de IEMs que yo elijo regularmente para la escucha diaria cuando puedo, cuando tengo tiempo y no estoy probando algo en concreto. En cuanto a afinación, los S12 tienen más calidez en los graves, debido a que tienen más presencia en esos rangos de graves medios. Y esto se presta bien para una escucha sencilla, especialmente cuando se escuchan canciones que se enfocan en instrumentos acústicos y otras canciones que no están muy centradas en los graves. Yo encuentro que los Vulcan suenan más neutrales en los rangos más bajos, sin esa calidez adicional que proporcionan los S12. Sin embargo, en los rangos superiores encuentro que los S12 son más suaves y más relajados, con mucha de mi música esta vocal y acústica preferida, un estilo que yo escucho mucho. En cuanto a detalles, ninguno de los dos conjuntos es espectacular en este sentido. Ambos carecen de cierta cantidad de detalles pequeños y se centran más en la presentación principal en lugar de lo que está sucediendo, digamos, en el fondo. Yo soy gran fan de los S12, lo he dicho muchas veces, pero siento que los Vulcan, si bien es una presentación diferente, también tienen mucho que ofrecer en este sentido, y dependiendo de la elección de música, me siento más atraído por uno o por otros. Los otros IEMs con los que me gustaría hacer una comparación breve son los Dusk, los Moondrop Blessing 2 Dusk, que son estos IEMs de aquí. Yo he tenido estos IEMs, estos dos, desde hace ya bastante tiempo y siguen siendo mi conjunto preferido cuando escucho pop moderno. Con pop moderno me refiero a la música pop habitual que se ha lanzado, digamos, en los últimos 10 años, como Don't Start Now de Dua Lipa y otras canciones grabadas y masterizadas de una manera similar. Yo siento que los Dusk van muy bien con este tipo de música y siento que los Vulcan también funcionan bien en ese sentido, hasta que llegamos a esos rangos superiores. Mi principal problema con los Dusk son los agudos, que son aceptables pero no excelentes. Y eso es algo que también me ha dejado la misma impresión los Vulcan. La principal diferencia entre los dos conjuntos es que los Dusk tienen su presencia en esos rangos superiores ligeramente más alta que el de los Vulcan y está por encima de esa marca de los 8000, entre 8 y 10, mientras que esos están entre 6 y 8. Y yo encuentro que es mucho más suave en ese sentido, con menos sibilancias en esas pruebas típicas de Cold Cool. Y aunque los Dusk todavía están un poquito picantes en este sentido, sí que los encuentro más dóciles que los Vulcan. Con respecto a los detalles, encuentro que los Dusk tienen la ventaja aquí, o al menos en esos rangos superiores. Podría ser la diferencia en ese pico de las frecuencias superiores que da una falsa sensación de detalle en los Dusk en comparación, pero siento que puedo apreciar mejor los detalles de fondo en los Dusk que en los Vulcan. Sin embargo, en los detalles en otros rangos, específicamente cómo se tocan instrumentos en el ámbito de las guitarras acústicas, etc., los Vulcan posiblemente superen a los Dusk, dando una mejor sensación general de los instrumentos. Donde no hay duda es en que los Vulcan son superiores en términos de escena y de imagen. Creo que hay mucho más espacio y que la presentación es mucho mejor en este sentido, lo que hace que mucha de mi música sea mucho más agradable. Todavía diría que los Dusk tienen la ventaja para el pop moderno, pero aparte de eso y ese pico de entre 6 y 8000 hercios, los Vulcan tienen tantas cosas a su favor que preferiría tenerlos antes que los Dusk en mi colección. Aunque tener ambos, pues mejor todavía, ¿no? Esto se ha convertido en una review bastante larga, pero es que cuando siento que se está haciendo algo diferente, yo creo que merece atención. Especialmente si esa diferencia se está haciendo bien, y ese es el caso con los Vulcan. No puede haber absolutamente ninguna queja en cuanto a la presentación y los accesorios incluidos. La construcción y el aspecto son increíbles, sé que solo hay que mirarlos, son preciosos.
y es que todo el paquete es simplemente genial. En el departamento de sonido son lo suficientemente diferentes como para sobresalir entre la multitud, pero al mismo tiempo no son tan diferentes como para ser extraños y polarizadores, ¿no? Como con cualquier cosa, estoy seguro de que habrá gente a que les gusten los Vulcan y gente a la que no. De eso no se escapa ningún producto. Pero yo estoy firmemente en el campo de los que me gustan. Sí que hay cosas que se podrían mejorar, obviamente en mi opinión personal, como una pequeña reducción en ese pico en la región de los agudos y tal vez un poco más de detalle, pero también puede ser que así de esa manera perderíamos parte de lo que hace que los Vulcan sean diferentes de otros IEMs, incluso IEMs de la misma marca Duno. Estoy muy agradecido a Duno por haberme enviado este conjunto, ya que siempre es refrescante pasar tiempo con un producto que trae algo un poco diferente de la mesa, y en el caso de los Vulcan son algo que merecen mucho más elogios que quejas. Y finalmente lo voy a dejar ahí. Como he dicho, se ha alargado mucho. En la descripción del vídeo podéis encontrar el enlace a los Vulcan a través de Duno, como siempre, enlaces no afiliados. También podéis encontrar el enlace a hchoreviews.com, donde podéis encontrar esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español. Y pues los enlaces a redes sociales por si os apetece seguir a Hchos Reviews por ahí, en Twitter, Facebook y Instagram. Y por hoy, pues eso es todo. Vale, hasta luego.